De este trayecto de actividades que acaban de enviarme dos colegas de la maestría en educación, voy a hacer una breve explicación de los diferentes componentes de este trayecto de actividades. Recuerden que en esta primera columna que se titula Lo que se enseñará, una aclaración, esto está hecho en Excel, sin embargo hay otros formatos hechos en Word que sirven igual que este mismo Excel. Sin embargo, los de Word tienen una explicación a manera de comentario en cada uno de los títulos del archivo, de los títulos de estas columnas. Estaba diciendo entonces que esta primera columna que dice lo que se enseñará trae una información proveniente de la visualización gráfica, es decir, en la visualización gráfica nosotros explicamos el qué. Recuerden muy bien y claramente esto. En la visualización gráfica solamente se expresa y se hace un análisis, es decir, una desagregación de cada uno de los componentes conceptuales de la materia. Es decir, que en la visualización solamente va el qué es aquello que el estudiante va a aprender en el proceso que usted va a iniciar o en el curso que usted va a orientar. De manera tal que en este lugar lo que se enseñará se escribe básicamente lo que viene de la visualización gráfica. No es necesario escribir cada uno de los conceptos, es decir, volver a escribir aquí la visualización. Con que escriban el tema más inclusor es absolutamente pertinente. Sin embargo, queda a discreción del maestro escribir aquí ya de manera mucho más detallada cada uno de los conceptos que se van a poner en práctica a través de la actividad de aprendizaje. En el propósito, recuerden la diferencia básica que hay entre un propósito y un objetivo es que el propósito describe lo que va a hacer el estudiante, de manera tal que el propósito no es ya qué es lo que hará el profesor, sino qué es lo que nosotros queremos que el estudiante realice. Por ello, en el otro formato, en este formato de Excel no está, en el otro formato de Word hay una tablita hacia el final que describe una serie de procesos de pensamiento dividido, digámoslo, a partir de una serie de grandes estructuras de pensamiento, es decir, si se quiere conocimiento, si se quiere memorización, perdón, si se quiere aplicación o si se quiere una valoración. Recomiendo por eso la tablita de Word, porque allí pues pueden ayudarse a identificar más claramente el propósito. Insisto, el propósito es lo que el estudiante va a realizar, lo que le estamos proponiendo al estudiante que realice. Por eso, en este caso, explicar la importancia del estudio de la probabilidad y su aplicación al entorno pareciera ser más un objetivo, es decir, ¿qué es lo que va a hacer el profesor? Es decir, va a explicar. Cabe entonces aquí aclarar que deberían cambiarlo por otro verbo que precisamente hable o dé a entender que lo que se quiere es que el estudiante realice alguna actividad en especial. Actividad de aprendizaje. Recuerden que siempre la actividad de aprendizaje se debe caracterizar por ser un producto que el estudiante va a realizar. Es decir, nosotros le proponemos al estudiante que realice un producto que no necesariamente tenga que ser tangible. Por ejemplo, puede ser una exposición, puede ser una presentación en PowerPoint si se quiere, o puede ser ya la realización de una maqueta en el caso de las arquitecturas, o un producto, una pieza gráfica en el caso del diseño, o un caso que se resuelve en el caso del derecho, o un producto como, qué sé yo, un tornillo, una pieza ya de ingeniería diseñada, producida en un laboratorio. También estamos hablando de los ensayos, escritos, artículos. Esos son productos precisamente. Muy bien. Aquí entonces se escribe el producto que nosotros queremos que el estudiante realice. En este caso, por ejemplo, las colegas escriben mapa mental. Puede ser que un mapa mental sea un producto dependiendo del ámbito educativo en el que estemos hablando, es decir, del nivel. Por ejemplo, en el caso de la educación básica, la secundaria, bachillerato que llamamos,
puede que un mapa mental sea pertinente, porque nuestros muchachos están en proceso de construcción de un pensamiento analítico. Sin embargo, en la universidad ya el mapa mental se convierte más en una, digamos, en una acción de aprendizaje, una acción de output que se le hace a toda lectura que el estudiante debe hacer. Aquí de todas maneras ya tengo escrito en rojo una realimentación. Dice, por lo que veo en la casilla de al lado, recursos, en esta, infiero que los aprendices tendrán que leer un documento que dice actividad de introducción al azar. Y entonces ellos como que tienen que buscar una lectura o algo por el estilo, capítulo 1. Entonces les propongo que si es una lectura, vaya en esta descripción de acciones de aprendizaje. Recuerde que hay acciones de input y de output. Las primeras, o sea, las de input, se refieren a todos aquellos insumos que el aprendiz debe tener en cuenta a la hora de construir la actividad propuesta. Por ejemplo, ¿qué vienen siendo acciones de input? Pueden ser acciones de input, las lecturas, los videos, las conferencias, las charlas, explicaciones, las clases, etc. Todo aquello que le presente una información al estudiante. Son insumos conceptuales. Las acciones de output son unos subproductos que surgen del procesamiento de aquella información suministrada en los inputs. Es decir, si usted leyó un documento, lo mínimo que podría hacerle es una especie de resumen, o un cuadro sinóptico, o un mapa mental, o un mapa conceptual, sacarle glosas, identificar las ideas principales. En fin, son aquellas acciones que surgen de los documentos o de los inputs o insumos conceptuales que brinda el profesor. Entonces, como dice aquí, fichas, reseñas, dibujos, esquemas, etc. Esas van también aquí en las acciones de aprendizaje, porque esas acciones de input van a servir finalmente para que el estudiante comprenda mejor la teoría presentada o los conceptos presentados en los inputs, y de allí pueda realizar un buen producto o actividad de aprendizaje. En los recursos, pues ya en esto no voy a dedicar mucho tiempo. Los recursos simplemente es presentar allí al estudiante una cita clara. De hecho, se recomienda la cita bibliográfica en el caso de los libros, la bibliografía en el caso de las páginas web, o una descripción clara de en dónde puede encontrar el estudiante la información que nosotros necesitamos que ellos, digamos así, adquieran y vayan interiorizando. La forma se refiere a la manera como van a realizar la actividad, es decir, si es individual, si es grupal, si es en pareja, si es en tríos. Inclusive puede ser que aquí también podamos escribirle, si en el caso de que el curso sea presencial, clase presencial, por decir algo, semana presencial. En el caso de que sea un curso bimodal, o semana virtual, o en el caso de que se haga un encuentro sincrónico, encuentro sincrónico, el día tal. El tiempo se refiere al tiempo que tienen los estudiantes para entregar la actividad de aprendizaje, ¿sí? Esta actividad, ¿cuántos tiempos tienen? En este caso parece ser que tiene una semana para entregar lo que aquí se presenta como actividad de aprendizaje. Insisto, en este caso habría que preguntar si los estudiantes o los aprendices son del ciclo elemental o de bachillerato, porque por lo que mencionaba ahorita de las implicaciones que tiene un mapa mental, tal vez no sea tan exigente para un estudiante de universidad. De hecho, al estudiante de universidad tendríamos que exigirle que cada vez que lea haga mínimamente un mapa mental, es decir, una acción de output. Finalmente tenemos aquí lo que llamamos los criterios de evaluación. En este le decimos al estudiante claramente, de manera muy concreta, unos indicadores que le permitirán al estudiante saber qué es lo que se le va a evaluar, qué es lo que se le va a valorar. Con base en esos criterios, el estudiante también puede empezar a definir su participación y digamos, a sopesar la cantidad de tiempo y esfuerzo que le dedica a unas acciones y a otras. Eso pues no es mentiras, todos lo hacemos, nos vamos autorregulando. ¿Por qué el estudiante no lo habría de hacer?
Entonces, esos indicadores le permiten al estudiante también identificar en dónde está la fuerza, en dónde está el máximo valor que nosotros le damos a cierto tipo de acciones o cierto tipo de actividades. Insisto, tiene que ser muy claro. Por ejemplo, aquí dice participación con tus aportes en la clase presencial en la que harás evidente tus saberes previos. Pero, ¿qué es lo que le va a valorar de la participación? Porque bien sabemos que puede que haya participaciones en las que el estudiante finalmente no exprese una gran construcción propia, una gran construcción conceptual, sino que simplemente diga yo si estoy de acuerdo con esta persona, con aquella otra persona y creo lo mismo, por eso me adhiero a su propuesta. Ahí la participación, aunque haya hecho un comentario, pues no tiene gran aporte. Entonces hay que determinar y clasificar mucho mejor qué es lo que se le va a evaluar al estudiante. Bueno, yo creo que con esta breve explicación podemos tener rápidamente una idea de qué es lo que se pretende con este trayecto de actividades. Recuerden que siempre en la actividad es un producto, básicamente para reiterar, la actividad siempre es un producto. El propósito está enmarcado por lo que el estudiante va a realizar y lo que se enseñará, es decir, el asunto conceptual, viene dado gracias a la realización, a la reflexión que hemos hecho en la visualización gráfica. Hasta pronto.